Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y en esta ocasión vamos a ver una de las aplicaciones de la física en nuestro sistema respiratorio. Vamos a analizar un espirograma de una espirometría simple. Un espirograma es una gráfica que resulta de una prueba de espirometría en la cual mide la cantidad de aire que inhalamos y exhalamos. Esto permite diagnosticar si tenemos algún tipo o no de trastorno obstructivo como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un trastorno restrictivo como el enfisema. También permite dar seguimiento a un tratamiento que se haya impuesto debido a una de estas patologías. Por ejemplo, aunque esto pareciese como si fuese un conjunto de ondas, realmente no son ondas, sino que esto representa las veces que inhalamos y exhalamos. Por ejemplo, si vamos viendo la parte que sube, esta corresponde a una inhalación, mientras que la parte de la gráfica que desciende corresponde a cuando exhalamos. Por ejemplo, en este caso sería inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar y exhalar. Estas partes del gráfico que tienen menor altura correspondiente a toda esta parte y a esta acá también, se le conoce como volumen corriente o también llamado volumen de ventilación pulmonar o tidal. Esto corresponde a la cantidad de aire que nosotros inhalamos o exhalamos en una respiración tranquila, calmada, normal. Es decir, es la cantidad de aire que entra a los pulmones o que sale de los pulmones de manera prácticamente inconsciente, involuntaria, la que no nos damos cuenta cuando estamos inhalando o exhalando, ¿sí? Porque lo hacemos de manera, ¿verdad?, normal y tranquila. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los valores normales aproximados de este volumen corriente? Por ejemplo, viendo acá, en la gráfica lo que tenemos que tomar en cuenta es dónde inicia y dónde finaliza. Por ejemplo, en este eje vertical se representa el volumen en mililitros. Entonces vemos que acá, aunque la gráfica de este volumen corriente finaliza en 2800, vemos que inició fue en 2300. Entonces simplemente tenemos que restar la cantidad mayor menos la menor para ver a cuánto volumen de aire corresponde ese volumen corriente. Entonces, por ejemplo, vemos que acá la parte máxima corresponde a 2800. Entonces restamos ese valor de 2800 menos la parte mínima acá que corresponde a 2300. Entonces tenemos que el volumen corriente va a ser 2800 menos 2300, que corresponde a un valor de 500 mililitros. Entonces acá vemos también que hay una parte del gráfico que tiene mayor elevación. Esta parte se conoce como el volumen de reserva inspiratorio y es ya la cantidad de aire que inhalamos pero de manera forzada. Es decir, es como que cuando intentamos entrar todo el aire que podamos a los pulmones. Ahora bien, este volumen de reserva inspiratorio vemos que no incluye el volumen corriente que entra a los pulmones de manera normal. Esto es porque realmente el volumen de reserva inspiratorio es la cantidad extra o adicional de aire que entra a los pulmones cuando inhalamos de manera forzada, ¿sí? Solamente el extra o lo adicional. Entonces, por ejemplo, para saber cuál es la cantidad del volumen de reserva inspiratorio en este espirograma, también tenemos que ver dónde finaliza y dónde inició. En este caso dijimos que no incluye el volumen corriente. Por lo tanto, vemos que acá la parte máxima, ¿verdad?, finaliza en este valor de 5800. Entonces restamos el valor mayor menos el menor, 5800 menos acá el valor de 2800. Recordemos que como no incluye el volumen corriente, pues tenemos que tomar el valor de 2800. Ojo con eso, no es 2300, no incluye el volumen corriente, solo es la cantidad de aire extra o adicional que entra a los pulmones de manera forzada. Entonces, como no lo incluye, restamos estos 1800. Esto nos da un volumen de reserva inspiratorio de aproximadamente 3000 mililitros. También vemos otro volumen que es el volumen de reserva inspiratorio. Fijémonos que también hay una parte del gráfico, ¿verdad?, que tiene una profundidad mayor, que es esta parte de acá. Esto también corresponde a una respiración forzada, pero de exhalación. O sea, cuando nosotros tratamos de exhalar o sacar todo el aire que podamos de los pulmones, eso corresponde al volumen de reserva expiratorio. Sin embargo, fijémonos que no tiene el mismo tamaño del volumen de reserva inspiratorio, aunque ambos son a partir de una respiración forzada. El de reserva expiratorio tiende a ser menor que el inspiratorio, porque aunque nosotros tratemos como de exhalar todo lo que podamos de los pulmones, siempre va a haber una cantidad de aire que permanece en ellos, ¿de acuerdo? Para que los alvéolos no colapsen. Pero vamos a primero calcularlo. Por ejemplo, acá vemos que
corresponde a un volumen desde 1200 hasta 2300. Tampoco incluye el volumen corriente, es decir, no incluye la cantidad de aire que sale de los pulmones de manera normal, solamente el excedente, ¿sí? Cuando exhalamos de manera forzada. Entonces, igual vamos a restar el valor mayor menos el menor para que nos quede un valor positivo. Entonces, tenemos que acá corresponde al valor mayor de 2300, entonces lo restamos al valor menor de 1200. Entonces, así tenemos que el volumen de reserva inspiratorio para este espirograma es de 1100 mililitros. Por último, tenemos el volumen residual. Ya habíamos dicho que aunque tratemos de exhalar todo el aire de los pulmones, siempre va a haber una cantidad que permanezca en ellos. Esto se conoce como el volumen residual. O sea, por más que intentemos vaciar todo el aire de los pulmones, siempre este volumen va a permanecer, ya que, ¿verdad?, tiene que mantenerse la respiración interna y los alvéolos no pueden colapsar. En este caso, vemos que ese volumen residual que no fue exhalado de nuestros pulmones es de 1200 mililitros. Ojo con esto, realmente este valor lo estamos asumiendo básicamente, puesto que como no se exhala de los pulmones, pues no se puede medir de manera directa de una espirometría. Entonces, a partir de esos volúmenes pulmonares, también podemos obtener los que son las capacidades pulmonares, porque hay volúmenes y también capacidades pulmonares. No significan lo mismo. Por ejemplo, si tenemos una botellita de agua que tiene una capacidad de 1 litro, sabemos que podemos llenarla hasta un tope de 1 litro. Esa sería, ¿verdad?, la capacidad de esa botellita. Sin embargo, si actualmente solo está llena de agua hasta la mitad, pues en ese momento tiene un volumen de medio litro. Entonces, con esto vemos que lo que actualmente tiene de cantidad, en ese caso de agua, corresponde al volumen, pero la capacidad sería lo máximo que puede soportar, ¿sí? De igual manera, la cantidad de aire que está actualmente saliendo, entrando a los pulmones, corresponde a los volúmenes pulmonares, pero ya la capacidad máxima, por ejemplo, de inhalar o de exhalar, corresponde a la capacidad pulmonar. De esa manera, la capacidad vital corresponde a la cantidad de aire que nosotros podemos exhalar luego de una inhalación máxima. Por ejemplo, por esto se obtiene sumando el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Tomando en cuenta los valores anteriores, pues tenemos que la capacidad vital de esta persona es de 4600 mililitros. Tenemos otra capacidad que es la inspiratoria. Esta sí ya es la cantidad total de aire que inhalamos en una inspiración forzada. Es decir, no solamente el exceso de aire, sino también el que entra de manera normal. Por eso en la capacidad inspiratoria sumamos tanto el volumen corriente como el volumen de reserva inspiratoria, ¿verdad? Entonces, en este caso, la capacidad inspiratoria corresponde a ese volumen de reserva inspiratorio, pero también tomando en cuenta este volumen corriente que no lo tomamos en cuenta en el volumen de reserva inspiratorio, puesto que la sumatoria de ambos se conoce como la capacidad inspiratoria. Bien, entonces tenemos otra capacidad que es la residual. Esta capacidad corresponde a la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Es decir, sería esta parte acá correspondiente a ambos volúmenes. Con los valores anteriores tenemos que corresponde a un valor de 2300 mililitros. Por último está la capacidad pulmonar total. Como lo dice el nombre, es la sumatoria de los 4 volúmenes pulmonares. En este caso vemos que como suma el volumen corriente más el de reserva inspiratorio y expiratorio, que es la capacidad vital, pues también la capacidad pulmonar total nos lo da la sumatoria de la capacidad vital más el volumen residual. En este caso corresponde a un valor de 5800 mililitros. Esos valores son aproximadamente normales, es decir, este espirograma no contiene o no indica algún tipo de afección o trastorno restrictivo u obstructivo. Sin embargo, estos parámetros aceptan ciertas variaciones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los valores tienden a ser un poco inferiores a lo de los hombres, ya que estos tienen una mayor capacidad de expansibilidad o adaptabilidad de los pulmones y por eso tienden a ser un poco mayores. Pero a partir de, por ejemplo, la capacidad vital, se puede evaluar si una persona tiene algún tipo de trastorno restrictivo. Por ejemplo, si el valor está por debajo del 70 u 80% a lo normal, entonces la persona podría padecer un tipo de trastorno restrictivo, que es una afección que se produce ya en la zona de respiratoria. Por ejemplo, en los alvéolos pulmonares, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso con el oxígeno, el dióxido de carbono y la sangre, que es un tipo de afección, ¿verdad?,
muy significativa. Sin embargo, tomando en cuenta el volumen de reserva expiratorio, puede evaluarse si una persona tiene un tipo de trastorno obstructivo, que es ya aquel trastorno que afecta a la zona de conducción de nuestro sistema respiratorio, por ejemplo, empezando desde la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios o los bronquiolos. Sin embargo, acá hemos analizado una espirometría normal, ¿verdad? Que no presenta ningún tipo de trastorno, pero ya más adelante vamos a ver no solamente la capacidad vital y el volumen de reserva expiratorio, sino otros parámetros que se toman en cuenta para un tipo de afección. Entonces, espero hayan entendido primero las partes elementales que conforman un espirograma.